Bueno, nuestro proyecto se titula Planificación, Programación y Control de la Producción en una empresa de equipamientos gastronómicos. Pasamos. Bueno, nuestro trabajo se desarrolla en una fábrica de insumos gastronómicos en la ciudad de Rosario. Si bien producen una amplia gama de productos, entre los cuales se destacan las cocinas, los hornos, asadores, freidoras, nuestro trabajo se centrará en la producción de hornos pasteleros, el cual se distingue por poseer una carcasa interna de ladrillo refractario y un gran poder calórico. El tipo de fabricación es intermitente en lotes y nosotros decidimos centrarnos en la producción de hornos pasteleros, dado que el nivel de información que maneja la empresa es muy bajo y además del tiempo de relevamiento y estructura de la información en el que tuvimos que abarcarnos, em, el sector de comercial nos informó que los hornos pasteleros hoy en día no se llegaba a cubrir la demanda si se les caían los pedidos y perdían clientes, por lo tanto era un punto a atacar. Nuestro objetivo fue establecer un sistema de planificación, programación y control de la producción que elimine la falla de gestión y además diseñar procesos estandarizados, aplicar metodologías para reducir y eliminar desperdicios, tiempos ociosos, siempre con un foco en la mejora continua, de modo de sustentar este sistema de PCP. Bien, nuestra presentación la dividimos en 4 grandes módulos, de los cuales el primero es la planificación de la producción. Bien, lo primero que tuvimos que hacer es un pronóstico de demanda. Para esto analizamos las demandas de los productos individuales y vimos que presentaban mucha aleatoriedad, gran ruido y aleatoriedad. Por lo tanto, decidimos hacer un pronóstico agregado para disminuir el ruido y poder pronosticar con un plazo a un poco más de largo plazo. Una vez hecho esto, lo que hicimos fue eliminar los valores atípicos utilizando el criterio del desvío estándar, el cual considera que un valor es atípico si se aleja de la media más o menos 3 desvíos estándar. Con este criterio eliminamos el valor de abril del 2020 debido a que la organización cerró sus puertas directamente, así que este valor lo reemplazamos por los meses contiguos. Se puede observar que está justo equidistante el valor de abril del 2020. Después analizamos los correlogramas, vimos que no presentaba estacionalidad y el producto 968 es un horno muy grande, muy caro, con demanda nula en varios meses. Decidimos que lo mejor para esto era una producción por pedidos y que el cliente esté informado que para esto deberá esperar por la producción de este pedido. Después, lo que hicimos también es analizar el alfa, el parámetro de este método, y vimos que el parámetro que minimizaba el error cuadrático medio era alfa igual a 0.305, pero ese alfa arrojaba un pronóstico fuera de la muestra con una pendiente excesivamente alta, demasiado positiva, digamos, demasiado. Por lo tanto, decidimos utilizar un valor de alfa igual a 0.105 que reducía, le daba menor peso a estos últimos valores, los últimos 4 valores, los cuales se vieron afectados porque probablemente el del mes de mayo abarque pedidos atrasados del mes de abril, y bueno, nos pareció que pronosticaba mejor fuera de la muestra este valor de alfa, después de probar varios valores. Bueno, para cumplir con la planificación, con la demanda, lo que hicimos fue una planificación, hicimos un programa lineal en donde se calculó el tiempo de producción de una unidad de producto agregado y se tuvieron en cuenta los distintos costos variables de producción. Para la producción agregada no es importante si utilizamos una máquina u otra, sino que lo importante son los distintos costos variables de los recursos productivos. Nosotros en el programa determinamos 4 recursos diferentes, que son las horas normales del personal estable, horas extras del personal estable, horas normales del personal contratado y horas extras del personal contratado. Son los costos variables que tienen distintos costos. Los resultados los sintetizamos en esta tabla. La columna T es del periodo, la columna F es el personal a contratar, nos dice contratar una dotación de personal significativa, la demanda es creciente,
por lo tanto la columna G, que es el personal a despedir, es nula, ¿no? Es el personal, el stock, y la producción es la sumatoria de Z1 a Z4. Acá está la demanda, y estas son las horas disponibles de producción de cada uno de los recursos. También, bueno, calculamos el costo de mantenimiento de las existencias, que es lo que vamos a usar más adelante para los lotes óptimos, ¿no? En donde calculamos el costo financiero, el impuesto inmobiliario, el TGI, el combustible y mantenimiento de los autoelevadores, el personal afectado al mantenimiento de las existencias, y lo dividimos entre las existencias valorizadas, obteniendo un costo de mantenimiento de las existencias de un 48% anual. Bien, y para bajar a la realidad la planificación agregada, lo que decidimos, lo que nos parecía lo mejor era trabajar en un segundo turno, debido a la dotación significativa de personal que había que contratar y a la disponibilidad de máquinas. Esto fue la opción de menor costo, porque el programa justamente optimiza eso. Y lo que podemos observar en el programa es que, bueno, en el periodo 1, 9 y 10 la producción está por encima, y en el periodo 11 y 12 la producción está por debajo de la demanda, ¿no? Y se cumple con un pequeño stock. Después desagregamos el pronóstico agregado, la planificación agregada, utilizando los porcentajes históricos de participación, y obtenemos las cantidades finales a producir de cada uno de los productos, ¿no? Acá en esta tabla pusimos el pronóstico y el MPS, que es la planificación desagregada utilizando porcentajes históricos de participación. Pusimos el 367 a modo de ejemplo. Los otros dos productos, 368 y 470, son igual, la tabla es igual, no tiene otros valores, pero es la misma tabla. Bueno, para la planificación de los requerimientos de materiales, el primer paso fue el diseño de una estructura de producto. Para eso consultamos al sector de ingeniería de producto, quienes nos brindaron los planos de las piezas y las planillas de corte, dado que las piezas propias se cortaban en guillotina o por corte láser. Luego, consultando al sector de compras, se nos brindó una descarga del sistema ERP, en donde se mostraban la codificación de las piezas y una descripción de las mismas, y la cantidad. Pero esta información no fue suficiente, sino que también tuvimos que consultar al sector de producción, quienes nos brindaron una visita y nos mostraron todo el proceso productivo para poder nosotros estructurar esa información. Con la bajada del sistema ERP pudimos ver que la empresa ya manejaba una codificación, un código alfanumérico, en el cual se brindaba una pequeña descripción de la pieza en cuestión, del uso de la pieza en sí, y un código numérico que se iba actualizando a medida que se iba cargando el sistema. Por lo tanto, nosotros los códigos que teníamos que generar para piezas de producción propia y subconjunto los adaptamos a la codificación actual de la empresa. Luego, para el diseño de la estructura multinivel, definimos 4 niveles, donde el nivel 0 sería el producto terminado, nivel 1 y 2 subconjuntos, nivel 3 piezas propias y nivel 4 las piezas compradas. Bien, para el cálculo de los lotes óptimos y el stock de seguridad, lo que hicimos fue calcular los tiempos de puesta a punto a través de una matriz de procesos que está en el proyecto, en la cual se indica cuáles son los procesos por lo que pasa cada una de las unidades, cada uno de los hornos. Por ejemplo, puede que el 367 pase por una guillotina y el 368 no. Bueno, entonces se utiliza la matriz de procesos para calcular los tiempos de puesta a punto, y utilizamos los costos de la hora hombre para calcular el costo de puesta a punto. Con este costo, el costo del mantenimiento de las existencias, calculamos el tamaño del lote óptimo, y teniendo en cuenta la aleatoriedad y el plazo de provisión, calculamos el stock de seguridad. Al final, después de hablarlo con Gisela y demás, determinamos un plazo de provisión relativamente corto, debido a que son 3 productos en la línea, y cuando se comienza a hacer un producto, al cabo de menos de una jornada, de unas horas, ya hay unidades disponibles para la entrega. Por lo tanto, un plazo de provisión de una jornada es más que suficiente.
Después usamos el criterio del el modelo dinámico con nivel de servicio de un 95%, sí, de un 95%, de modo que la probabilidad de que la demanda sea superior a B durante el plazo de provisión sea de un 5%. Bueno, para la confección del MRP, bueno, el MRP, que es la necesidad de cada una de las partes, subconjuntos, piezas, materias primas, en cada periodo para cumplir con el MPS, que es el que ya mostramos hace unas filmines. La idea es que estén disponibles los materiales para poder ensamblar el producto sin que haya esperas. Para los lead times, bueno, lo que hicimos fue ver los históricos de compras para ver los plazos de los proveedores, y para las piezas de producción propia se buscó información que nos brindó el área de producción. Respecto a los scraps, bueno, el producto final tiene un control de un 100% debido a una reglamentación porque utiliza gas natural o envasado, es un producto que puede ser peligroso. Se usan máquinas de precisión como los CNC, que prácticamente no tienen scrap, y la utilización de las placas es muy buena porque se usan hasta los últimos pedacitos para hacer arandelas y demás. Y los dispositivos de movimiento de materiales son acordes, el piso está alisado, por lo tanto los scraps son realmente muy bajos. Bueno, queríamos destacar también para aceros, se tuvo que realizar una conversión de unidades, dado que nosotros a través de los planos de las piezas y por medio de la fórmula de peso específico, calculamos la cantidad de kilogramos a comprar por periodo. En piezas con más de un padre, teníamos opciones en las cuales el cálculo era relativamente sencillo, como por ejemplo con las válvulas de seguridad, que se utilizan 2 en cada horno, pero después teníamos, por ejemplo, diferentes chapas con distintas medidas y distintos espesores en los cuales se utilizaba distintas cantidades para diferentes subconjuntos en cada uno de los hornos, por lo cual el nivel de complejidad y de cálculo era mucho mayor. Bien, para la confección del MRP realizamos esta tabla, eh, estas tablas en las cuales pusimos el lote óptimo, el stock de seguridad, pusimos la demanda independiente, en este caso el producto final no tiene demanda dependiente, pusimos los requerimientos brutos, que son, bueno, sería la suma de las dos demandas, el disponible, que son los ingresos programados menos los requerimientos brutos, los requerimientos netos, como las cantidades necesarias al comienzo del periodo para poder cumplir con la producción, y las órdenes planificadas, que son los requerimientos netos, desfasados un tiempo igual al plazo de provisión. Para la primera orden planificada, colocamos el requerimiento neto más el stock de seguridad. Y el próximo módulo es el programación y control de las actividades de producción, resumido como PAC. La idea de este módulo es el lanzamiento y secuenciamiento y control del progreso de las órdenes. Las entradas de este módulo son el MPS y el MRP, y los requerimientos de capacidad. El módulo se encarga del corto y mediano plazo, y el secuenciamiento de las órdenes lo va a asignar el responsable, el supervisor, con información del área comercial, dado que el área comercial es la que pacta las entregas y la que está al tanto de las necesidades del cliente. El responsable, el supervisor, va a evaluar el estado actual de las órdenes a través de unas listas de despacho, que son como las que se observan acá. En estas listas se generan de forma automática, tienen el centro anterior, el centro posterior, la descripción del proceso, y el operario en una planilla va a detallar las listas de despacho que va completando, y va a informar si se producen atrasos en las entregas o complicaciones que puedan comprometer el cumplimiento de las órdenes. Bueno, el módulo de mejora de manufacturas tiene como objetivo ser un sustento para el sistema de programación y control de la producción. La reducción de los tiempos de producción y los costos asociados, un aumento en la productividad e impulsar a la organización hacia la mejora continua.
En el análisis del proceso productivo, lo que nosotros detectamos fue como principal cuello de botella el armado final, pero una vez atacado ese cuello de botella, surgió como nuevo cuello de botella la celda de plegado. Una vez que se atacaron los cuellos de botella, lo que vimos fueron diferentes oportunidades de mejora. Una de las mejoras y las más significativas fue el diseño del layout. ¿Por qué? Porque no solo se disminuyen los tiempos de procesamiento, sino que también eh, mejora el espacio disponible y optimiza el espacio disponible y mejora la ergonomía de las tareas. Bien, para la producción de los hornos, la tasa de producción actual es de 39 hornos 367, 32 368 y 5 470 por cada jornada. La gerencia estableció un objetivo de 50 hornos de 367, 50 de 368 y 10 de 470. Y nosotros analizamos si era factible, si era posible cumplir con este objetivo, ¿no? Para atacar este cuello de botella, lo primero que hay que hacer es calcular el tiempo estándar de operaciones, y también asegurarnos de que el método de trabajo sea siempre el mismo para que haya una base sobre la cual tomar estos tiempos estándar. Se filmó el proceso de armado de cada horno, se dividieron las tareas en un conjunto de operaciones y se cronometraron. Cada operación se le cronometró a 3 operarios diferentes en horas diferentes de la jornada laboral. En algunos casos en los cuales había un solo operario, se cronometró ese único operario en 3 jornadas diferentes. Y bueno, la celda de armado cuenta con 8 operarios que están repartidos de la siguiente manera. Dos operarios en las primeras 3 celdas, 3 estaciones. La 4 y 6 cuentan con los mismos 3 operarios, uno en la 5 y un operario en el armado final. Pasamos y bueno, los lotes de producción que estableció la gerencia son de 100 unidades. 100 unidades de 367, 100 de 368 y 10 de 470. Bueno, para explicar un poco cómo fue el proceso de balanceo, lo que nosotros fuimos viendo es evaluando el proceso de fabricación del horno y, por ejemplo, detectamos que esos 3 operarios en las primeras 3 estaciones que realizaban el soldado de laterales, techo y espalda, la operación estaba balanceada, dado que un operario soldaba los laterales, que van 2 por horno, y el otro realizaba el soldado de la espalda y el techo. Por lo tanto, que el tiempo estaba equiparado y no se podía, digamos, cambiar de estación por los dispositivos que utilizaban en cada mesa. Los dispositivos son fijos. En el tiempo de armado de bases se podían adelantar carcasas. ¿Por qué? Porque el tiempo de soldado de las carcasas era igual prácticamente al tiempo de armado final. Por lo tanto, como es un paso previo y se necesitaba, en el tiempo de armado de bases que lo realizaban los 3 operarios de armado final, en las mismas mesas de armado, debido a los dispositivos que necesitaban, se podían adelantar esas carcasas y se equiparaba el tiempo. Por lo tanto, ahí se podía balancear esa operación y no se generaban esperas. Lo que se trataba de realizar en este estudio es eliminar las esperas al 100%. La operación de mayor tiempo estándar era la del armado final, y como había mencionado anteriormente, y entonces esta fue la operación que nos definió nuestro tiempo de ciclo, pudiendo realizar un total de 63 hornos por día. En la operación de embalaje lo que se tuvo en cuenta fue que nosotros vamos a tener 3 armadores largando hornos, ¿no es cierto? Y van a alargar en un tiempo de ciclo 3 hornos. Por lo tanto, el tiempo que necesitaban para embalar tenía que ser suficiente para embalar esos 3 hornos. Haciendo los cálculos necesarios, definimos y notamos de que el tiempo para poder embalar esos 3 hornos era suficiente. En el 368, en el horno de 12, se realizó un estudio similar. El producto es muy parecido al anterior, lo que cambia es la profundidad,
por lo tanto va a tener un mayor peso, y esto lo que dificulta es un poco el manipuleo y aumenta el desgaste del operario. Se hizo el mismo estudio, arrojando resultados similares, y se obtuvo una producción máxima de 60 hornos. Y como vemos, en los 2 hornos se supera el objetivo planteado por la gerencia. El horno 470 cambia enormemente su proceso de fabricación, dado que requiere muchas operaciones de soldado. La base va completamente soldada y además la carcasa de ladrillo, que es de mayor tamaño y más compleja. Esta actividad, esta producción, debido a las dimensiones del horno, se realiza en la mesa de trabajo pura y completamente. Se disponen de 10 mesas de trabajo y se arman en esas mesas de trabajo. Y se definió y se notó que la producción era igual al objetivo, la producción máxima era igual al objetivo planteado por la gerencia de 10 hornos. Bueno, una vez atacado el cuello de botella del armado final, pasamos a ver, atacar el cuello de botella de la celda de plegado. La celda de plegado cuenta con 4 centros de trabajo, 4 plegadoras. Por lo tanto, para poder hacer este balanceo, lo que se hizo fue cronometrar 3 repeticiones de los tiempos de plegado de cada pieza en cada estación, y se afectaron por un factor de ritmo y los suplementos de descanso y fatiga. Se balancearon las operaciones de manera que se respeten las restricciones que tenían las piezas y las máquinas a nivel dimensional, para un lote de 100 hornos. Y se asignaron las piezas logrando que estén dentro de un intervalo de tiempo establecido, el cual se definió como la media de cada una de las pregadoras, más o menos unos 5 minutos de espera máximo. Y ahora bien, para ver lo que son las oportunidades de mejora, yo creo que la imagen habla por sí misma. Cuando fuimos a hacer las respectivas visitas, notamos que las mesas de trabajo se encontraban de esta forma, por lo tanto decidimos también atacar cosas que íbamos viendo, con el que fuimos estudiando durante la carrera también. Y cuando vimos esto dijimos, lo primero que se nos vino a la cabeza fue implementación de 5S ya. Para lo que son las piezas que se utilizan para la fabricación, que son piezas pequeñas, lo que vamos a utilizar son capachos, contenedores estandarizados con unas calcomanías en el cual se indica la pieza en la que va, la cantidad a colocar por capacho, y después más adelante voy a explicar cómo es el sistema de abastecimiento que se genera a raíz de esto también. También vimos herramientas, lo cual con estas herramientas lo que nosotros propusimos fue colocar una bandeja con una manija deslizable para poder colocar las herramientas que se utilizan en el momento, las que se están utilizando durante el armado. El resto de las herramientas, colocarlas dentro de una caja con una planilla con la descripción de las mismas, la firma del empleado en la cual él se hace responsable de las herramientas y el estado de las mismas. Y se le otorgaba un candado para respetar, digamos, la seguridad de las mismas. Y un poco ir viendo que todo este módulo se basó en la eliminación de desperdicios, pero lo que sí notamos fue que los empleados, los operarios, pasaban muchísimo tiempo buscando carros para colocar las piezas. Entonces lo que nosotros hicimos fue, además de que cuando conseguían el carro, ponían capaz que 3 piezas cuando podían ir 10 piezas en otro carro. Entonces relevamos todos los carros de la empresa con inversión cero, es decir, no generamos nuevos carros, sino que era lo que había disponible. Se le asignó las piezas por carro, mejorando, optimizando el espacio, optimizando las cantidades y asegurando la calidad de las piezas. Y después se identificaron de manera tal que no se pierda tiempo buscando y que siempre se respete que para cada carro iba una determinada pieza. Y como mencioné anteriormente, una de las mejoras más significativas fue el diseño del layout.
ya que no solo atacaba los tiempos muertos por transportes, movimientos innecesarios, búsqueda de material, sino también que mejoraba considerablemente el orden, la ergonomía y con ello también la productividad de los empleados. Se tuvieron en cuenta que los hornos pesan 40 kilos en promedio y para evitar el manipuleo inseguro no ergonómico y también reducir un poco el desgaste y la fatiga de los operarios, se propuso la instalación de una cama de rolo, que se ve aquí en verde, en donde el operario empuja el horno hacia el sector de embalaje, en el cual iba a estar instalado un aparejo que va a facilitar manipular el horno en el proceso de embalado. También se notó que la celda de armado de pasteleros anteriormente estaba ubicada eh, en otro galpón en el cual había una torre del horno de enlosado que obstruía aproximadamente 9 metros, acá lo indico, 9,52 metros cuadrados, por lo cual se dificultaba el transporte, la manipulación de las piezas y la operación en sí. Y se ubicaba a 70 metros del portón de despacho del producto terminado. Entonces lo que propusimos es mudar este layout y a través del ordenamiento y colocarlo en otro galpón que se ubica al lado de la salida del portón de producto terminado, disminuyendo muchísimo los transportes. Bueno, para el módulo de almacén y abastecimiento, el objetivo principal es sustentar nuestro sistema de programación, de planificación, programación y control de la producción. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener nuestro sistema si después vamos a tener faltantes por, por estar buscando el producto, por pérdida de producto, porque están en malas condiciones. Por lo tanto, es algo indispensable para poder asegurar la disponibilidad en el punto de uso y que no se generen faltantes. Bueno, se hizo el relevamiento de todas las piezas compradas, de todos los productos que fabrica la empresa, todas las piezas de producción propia, se categorizaron. Luego se tomaron las dimensiones de los embalajes y los tipos de embalajes que manejaban para cada pieza, las dimensiones del galpón y de las estanterías que existían actualmente, y se pensó y se implementó nuevas estanterías para aprovechar el espacio aéreo. El resultado fue el layout óptimo, una nueva codificación y señalización, y la estandarización de los procesos de recepción, almacén y abastecimiento. Bueno, voy a pasar a explicar un poco cómo quedó el layout. En amarillo se puede ver el flujo de materiales, el cual se generó un flujo en forma de S, el cual optimizaba los transportes y el acceso a los portones. El portón 1 era el de recepción de material, el portón 2 era el acceso a las líneas y el portón 3 es el acceso al galpón de chapería. Se instalaron nuevas estanterías. En el layout anterior, en la empresa, la estantería, por ejemplo, la E01 llegaba hasta esta parte, la E03 no existía, la E05 tampoco. Luego, para los carros de piezas de producción propia, se propusieron ubicaciones fijas. ¿Por qué? Cuando nosotros fuimos a la empresa vimos que los carros estaban distribuidos por todo el almacén y pateaban los carros para acceder a las piezas, los corrían de un lado para el otro, generando tiempos innecesarios. Se categorizaron en hierros, vidrios, cajas, tergopor y varios. Tergopor y varios, lo que se generó fue un análisis de las ubicaciones acorde a las compras de los últimos meses, de los últimos 6 meses. El pasillo entre la estación 1 y la estación 2 es de 4 metros y permite el pasaje del autoelevador, y los pasillos entre la estación 3, 4 y 5, entre las estanterías 3, 4 y 5, el pasillo es de 1,7 metros y se accede por apilador eléctrico. En el pañol se ubican las piezas pequeñas y de alto valor económico, como por ejemplo las válvulas. Después las piezas pequeñas comprenden la tornillería
arandelas, tuercas, etc. La codificación comprendía la primera parte, E03, por ejemplo, representaba el número de estantería, que como se ve en la imagen a continuación, van a estar identificadas. El nivel se marcó con una letra y el nivel A corresponde al suelo, nivel B al primer piso, nivel C al segundo piso de la estantería. El número responde al módulo en el cual si el número es par se encuentra a la derecha del flujo y si el número es impar se encuentra a la izquierda del flujo. Esto facilita enormemente la identificación de la pieza y disminuye muchísimo los tiempos de búsqueda. En los largueros de las estanterías se va a pegar una etiqueta, una calcomanía, en donde figura el código de la pieza, la descripción de la pieza, en qué producto se utiliza, un punto de pedido para poder facilitar, digamos, como una alarma para los abastecedores y para el sector de compra, y el código de la ubicación de la pieza. Bueno, el proceso de recepción lo que debe permitir es la carga de las cantidades reales de materiales que ingresan al almacén y asegurar que el material se encuentre en correctas condiciones de calidad. Nosotros lo que propusimos es un proceso en el cual intervienen un operario que maneje autoelevador, que realice la descarga del material y acomodarlo en el sector de almacenes, y un coordinador que haga el ingreso del material al sistema. Para la estandarización del proceso de abastecimiento se definieron dos estrategias. Una para las piezas pequeñas con baja rotación, las cuales comprenden tornillos, arandelas, tuercas, calcomanías, y la estrategia fue una adaptación del sistema Milgram, que como vimos anteriormente, las mesas de trabajo tenían un estante superior y en la mesa se iban a colocar dos contenedores plásticos con la misma pieza de cada una, con una calcomanía que indique la pieza, la cantidad en ese contenedor y la estación a la cual está asignada. Una vez que se vacía, se coloca en el estante superior y un abastecedor va a pasar retirando esos contenedores, llenándolos en el sector del pañol y devolviéndolos a la estantería. Para piezas medianas con alta rotación se utiliza la estrategia kitting, que consiste en el armado de kits en unos carros estandarizados, también como los que se ven en la figura, que tienen separaciones recubiertas de goma para que no dañen las piezas. Y el listado, el pick list, se genera a través de la carga del programa de producción y se imprime para entregárselo al operario que arma el carro. Esto permite una mayor flexibilidad, optimizar los tiempos de trabajo y aprovechar el espacio en línea. Bueno, como conclusiones, lo que hicimos fue, al final, ¿no?, pensar si el objetivo general que habíamos planteado en la síntesis inicial se cumplió. Nosotros consideramos que en todo momento lo que buscamos es esto, es la sistematización de los procesos de gestión, atacar aquellos cuellos de botella, porque serían los puntos en los cuales obtendríamos mejoras significativas, y eso nos permitiría aumentar la productividad y reducir los costos. Nosotros consideramos que siempre, en todo momento, buscamos eso, que siempre tuvimos en vista el objetivo general. Y bueno, para esto realmente todo lo que aprendimos a lo largo de la carrera, las metodologías de Lean Manufacturing, 5S, excelencia en manufactura, estandarizar los procesos, todo esto es clave para la maximización de las utilidades y también incluso para la supervivencia a largo plazo de la organización, ¿no? Y además todo esto como que mejora, motiva al empleado cuando ve que las cosas mejoran y demás, que el trabajo se hace más ameno, que no pierde tiempo buscando y demás, y todo esto, bueno, genera motivación y compromiso de los empleados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.